Con la clase de hoy, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con la clase de hoy, 4 de junio, ¿sí? Prácticamente vamos a terminar hoy con la unidad 2, que es la unidad sobre el sujeto. Nos va a quedar la clase que viene para hacer un repaso, para ver algunas preguntas de las guías que no hayan podido responder. Y yo voy a comenzar con la unidad 3, para que ya vayan teniendo ustedes las clases grabadas, así aunque ustedes se van a centrar en el práctico, que es el 18 de junio, ¿sí? Pero en la clase de hoy vamos a centrarnos ya en los textos de la unidad 2. Vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, algunas ideas centrales de la clase pasada, para poder avanzar e ir enlazando los artículos. ¿Hay alguna duda, algo que quieran preguntar? Y si no, comenzamos directamente. Bueno, entonces vamos a comenzar directamente con esto. Si les va surgiendo alguna duda, me dicen. Nosotros habíamos visto el texto, ¿sí?, en el que tomábamos la técnica de la perspectiva, esta técnica pictórica que nos ha servido, digamos, como metáfora para ver esta idea de sujeto, ¿sí?, que es la que nosotros trabajamos, ese sujeto que se construye, que nosotros lo ponemos en este lugar en el que Velázquez pone al rey y la reina, que es este lugar que, como vamos a ver con Haraway, es el lugar del amo, es el lugar que está ahí afuera, el pintor organizando toda la pintura, que con su mirada organiza todo, ¿sí? Es este sujeto cognoscente, ¿no?, que es el sujeto kantiano. Nosotros estamos estudiando acá como modelo de ese sujeto al sujeto kantiano, ¿sí? Entonces, vemos, ahí Foucault, por ejemplo, pone esta idea como un rasgo de la modernidad, ¿sí? La modernidad se caracteriza por establecer esta separación entre el sujeto y objeto. Esta separación entre el sujeto y el objeto, nosotros la comprendemos a través de esta técnica de la perspectiva, ¿sí?, en donde ahí tenemos un concepto de lo que es la visión, que también lo vamos a retomar ahora con Haraway, y en ese concepto de la visión, lo que vemos y tratamos de entender allí es el ver como un poder, el poder de ver. Pero fundamentalmente el poder de este sujeto radica en no ser visible, ¿sí? O sea, su poder está en que él puede ver, pero él no puede ser visto, ¿no? Entonces, así como habíamos marcado dos extremos del término sujeto, en toda esa polisemia, exactamente, Florencia, en esa polisemia del término sujeto habíamos visto dos extremos, ¿sí? En un extremo, este sujeto, digamos, cognoscente, este sujeto que ocupa el lugar del amo, que nosotros lo vemos puntualmente con el sujeto kantiano, ¿sí?, que es el sujeto trascendental, pero vale para cómo entiende la modernidad el sujeto, ¿sí?, inclusive más allá de Kant, pero nosotros lo entendemos a través de Kant. O sea, por este lado, este sujeto que se identifica con el amo, y en el otro extremo poníamos al sujeto cadavérico, que era el sujeto que estaba en la mesa de disecciones, el sujeto, digamos, del que ha sido despojado de todo, ¿no?, inclusive de la vida, y que no tiene una historia, y ese sujeto, digamos, sería el otro extremo.
Entonces, vemos cómo hay todo un abanico entre este sujeto que ocupa tanto el lugar del amo y este sujeto de la mesa cadavérica, está toda esa polisemia del texto del sujeto, ¿sí? Bien, entonces nosotros lo que vamos viendo es que en esa técnica de la perspectiva, justamente lo que se produce es el cuadro con esta técnica, y en ese cuadro hay una homogeneidad. El espacio es homogéneo. ¿Por qué el espacio es homogéneo? Bueno, porque todos los objetos se construyen siguiendo las mismas leyes, ¿no? Bien, entonces una de las claves de este espacio es la homogeneidad, ¿sí? Entonces, esto también es otra cosa que nosotros tenemos que tener claro, especialmente cuando vamos ahora al texto de Haraway. Bien, entonces, esta homogeneidad es producto de las leyes que el sujeto imprime en ese espacio. Entonces, todos los objetos son homogéneos, ¿no? Son estructuralmente homogéneos. Por lo tanto, la visión no es aquí una experiencia subjetiva, lo que yo veo con esta luz en esta circunstancia, sino que la visión se transforma en algo objetivo. O sea, todos los objetos son semejantes, siguen las mismas leyes, y este ojo único, ¿sí? Que ya vimos por qué era único, este ojo único es el que organiza y produce esa homogeneidad. Entonces, lo primero que vemos aquí, la clave, es esta separación entre el sujeto y el objeto. Esta separación no es, no ha sido siempre así. Ya vimos que en el pensamiento mágico, en la mística, en muchas culturas, cuando conciben el conocimiento, eso no se da así. No hay esta separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que aquí tenemos que ver. Eso lo graficamos también con el texto de Foucault, ¿sí? En ese texto, digamos, Foucault lo que hace justamente es analizar el cuadro de Velázquez, Las Meninas, para mostrar esto, ¿no? Para mostrar justamente cómo son los reyes que están ahí afuera, que no aparecen en el cuadro, y sin embargo son, a través de este juego de mirada, los que están organizando toda esta disposición de los personajes que allí se encuentran, ¿sí? Entonces, esto está muy bien. Lo mismo que decíamos con respecto a la técnica de la perspectiva, es lo que analiza Foucault aquí con respecto al cuadro Las Meninas. Nosotros, filosóficamente, eso lo vemos a través del sujeto kantiano, el sujeto trascendental, que es justamente la construcción de cómo es ese amo, ese sujeto amo, ¿no? Que es el sujeto cognoscente que ve, pero que no puede ser visto. ¿Y cómo se expresa eso cognitivamente? Que ve y no puede ser visto, porque eso es una posición de poder. El ver y no ser visto es una posición de poder. El poder ha sido definido en estos términos de visibilidad e invisibilidad desde Platón. O sea, ya Platón hace esa definición de poder, ¿no? Inclusive cuando Platón trata de ver la ética, digamos, bueno, ¿qué posibilidad hay de un sujeto que tiene este poder de ser invisible, de que haya ética? Porque si nosotros fuéramos invisibles, cumpliríamos la ley de la forma en que la cumplimos, nos comportaríamos de la forma en que nos comportamos, o amparados en nuestra invisibilidad, primero podríamos tomar mucha información,
e incluso, bueno, hacer cosas, total, nadie nos ve. Entonces, también eso lo habíamos visto en la película El Señor de los Anillos, que el poder que da el anillo del poder es el poder justamente de la invisibilidad. Esto seguramente inspirado en Platón. Entonces, pero así como habíamos visto que hay dos extremos en esta polisemia, en este abanico de significados del sujeto, también vamos a ver, digamos, estos dos mismos extremos con respecto a la invisibilidad, ¿sí? Porque hay una invisibilidad, que es la de este sujeto poderoso. Esa invisibilidad del sujeto poderoso, ¿no?, es un extremo, pero también hay una invisibilidad, ya si vamos a lo que está en el cuadro, ¿sí?, hay una invisibilidad de algo que no puede verse en el cuadro, que también es producida por el sujeto, ¿sí? O sea, que este sujeto, con su homogeneidad, con sus leyes que producen la homogeneidad, está produciendo también la invisibilidad, porque lo que no cumpla con esas leyes de homogeneidad también se vuelve invisible. Si esto lo llevamos a una idea política, también están está la invisibilidad del poder y los invisibles que son producidos por el mismo poder. ¿Se entiende? Entonces, eso, digamos, es lo que tenemos como los dos extremos también de la invisibilidad, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, es lo que tenemos que ir teniendo claro. Son conceptos claves que nosotros los vamos a ir utilizando y los vamos a ir analizando a través de toda la materia, ¿sí? Entonces, es importante. Entonces, vemos cómo en Kant se da esto que hablamos de la visión disyuntiva. ¿En qué consistía la visión disyuntiva? Justamente en esta separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Ese sujeto crea, ¿no?, ese espacio con sus leyes homogéneas, pero él no está sujeto a esas leyes, ¿sí?, porque está fuera del cuadro, ¿sí? Esa es la visión disyuntiva. La conjuntiva es aquella donde sujeto y objeto no están diferenciados, se confunden, ¿sí? Bien, entonces, en el sujeto trascendental de Kant vimos que es un conjunto de estructuras, ¿sí? Ese sujeto amo es un conjunto de estructuras que está dado por tres facultades. Esas facultades son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Esas facultades son las estructuras que juntas constituyen al sujeto, que es la razón. O sea, que ¿qué es lo que estaría, según Kant, en ese lugar del amo? Sería justamente esta racionalidad. Esta racionalidad es lo que gobierna todo el espacio homogéneo. Entonces, cada una de estas facultades produce síntesis, ¿sí? La sensibilidad produce la síntesis del fenómeno, o sea, produce el fenómeno, que es una síntesis, habíamos visto, entre los datos de los sentidos y las formas de espacio y tiempo. O sea, que las formas de espacio y tiempo son estructuras que están en la sensibilidad. A su vez, el entendimiento produce como síntesis el objeto. ¿Y qué es el objeto? Es el fenómeno pensado. Por lo tanto, como pensar implica tener lenguaje, aquí ingresa el lenguaje, ¿sí? Las estructuras que son las categorías, que son las estructuras del entendimiento, es justamente el lenguaje, ¿sí? Ese lenguaje es el que nos permite pensar el fenómeno, y eso es lo que produce la nueva síntesis, que es el objeto. La razón es la que se pierde,
ahí con la razón, ya, o sea, para que haya ciencia, el conocimiento científico y objetivo lo producen la sensibilidad y el entendimiento. En cambio, ya cuando hay la razón, ya es la que comienza un camino en el cual se va perdiendo, es lo que Kant llama la ilusión trascendental, va buscando el fundamento del fundamento y va llegando a estos centros, ¿no? Que son los tres que van a producir las ideas, ¿no? Estos centros donde van totalizando todo una serie de fenómenos o una serie de elementos y ahí construyen las ideas, que son tres: la idea de yo, la idea de mundo y la idea de Dios. ¿Sí? Cada una de esas ideas produce una disciplina. ¿Sí? La disciplina que aborda el estudio del yo es la psicología, o sea que la psicología es una parte de la metafísica para Kant, no es conocimiento científico. La disciplina que aborda el estudio del mundo es la cosmología, que también es metafísica, y la teología, que aborda el estudio de Dios y tampoco es ciencia, o sea, son partes de la metafísica. Habíamos visto que hay dos significados del término metafísica. La metafísica como estos estudios que van más allá de la experiencia, que son gobernados o dirigidos por estas tres ideas, y la metafísica de la ciencia, que es justamente la metafísica que produce el cuadro. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en la metáfora de la perspectiva, es la ontología que produce la ciencia, ¿no? O sea, las ontologías de la ciencia, las ontologías científicas. Cuando se responde a la pregunta ¿qué hay?, la ciencia responde de un determinado modo y eso es lo que produce una ontología. ¿Sí? Ahora, la metafísica produce otra ontología, pero esa ontología no tiene como base el fenómeno. En cambio, la ontología científica tiene como base el fenómeno. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia principal. Entonces, Kant lo que va a hacer en la crítica de la razón pura es estudiar a este sujeto trascendental y lo estudia en su producción teórica, es decir, con respecto a la ciencia. En la crítica de la razón práctica va a estudiar a este sujeto trascendental cuando produce ética, es decir, en su orientación práctica. Eso nosotros acá no lo vemos. Bien, entonces, ese sujeto trascendental, ¿no es cierto?, entre todas esas estructuras, va a tener también el yo trascendental. El yo trascendental es una estructura que Kant la tiene que poner para dar cuenta de cómo se van a producir todas las síntesis. Es decir, recuerden que Kant es el filósofo de la síntesis, entonces el fenómeno es una síntesis, después hay una síntesis que hay una facultad que la vamos a ver más adelante, que es la imaginación trascendental, que produce otra síntesis, el objeto que produce la síntesis, que es una síntesis que produce el entendimiento, o sea, que el objeto ya es una síntesis de síntesis, porque es una síntesis entre una síntesis que hizo la sensibilidad, el fenómeno, y las categorías. O sea, y así vamos teniendo síntesis de síntesis. Entonces, el proceso se va dando por todas estas síntesis de síntesis. Ahora, Kant necesita poner una síntesis originaria, ¿sí? Una síntesis primera, vamos a decir, que es la que sirve de fundamento, que es la que va a garantizar, digamos, que se dé estas cadenas de síntesis. Es decir, va a garantizar que el sujeto trascendental produzca toda esta síntesis. Y esa síntesis originaria es el yo trascendental. Es decir, que el yo trascendental es la condición de posibilidad de todas las otras síntesis. Es decir, que el yo trascendental es la condición
para que haya fenómeno y para que haya objeto. ¿Sí? Bien, entonces, ese yo trascendental, ¿podemos conocerlo? ¿Podemos conocer el yo trascendental? ¿Sí o no? No. No. Muy bien. ¿Por qué no podemos conocer el yo trascendental? Porque si no se necesitaría otra estructura que conozca las cosas. Exactamente, que conozca a ese sujeto trascendental y a ese yo trascendental y así nos iríamos al infinito. Es decir, que este yo trascendental es condición de posibilidad del conocimiento, pero él a sí mismo no puede ser conocido. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el conocimiento no es reflexivo. ¿Sí? El sujeto de conocimiento no puede conocerse a sí mismo. ¿En qué consiste este yo trascendental? Este yo trascendental es lo que nos da esta, esta noción, no es noción tampoco, pero es el darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos las sensaciones, las impresiones sensibles, los que estamos teniendo la experiencia. ¿Sí? Ese darnos cuenta de que soy yo. ¿Sí? Pero cuando yo quiero saber algo de ese yo se me escapa, porque ese yo no lo puedo conocer. Entonces, Kant distingue entre el autoconocimiento y la autoconciencia. Yo puedo tener conciencia de mí, pero no puedo conocerme a mí mismo. ¿Se entiende esa diferencia? Ya la habíamos visto en la unidad anterior, pero acá la retomamos porque es muy importante. ¿Sí? Entonces, este es el sujeto trascendental y ese sujeto trascendental es justamente el sujeto amo, ¿sí? Es ese sujeto amo que gobierna, ¿sí? Este espacio donde aparecen los objetos. O sea, que si nosotros volvemos a la estructura del cuadro, allí vamos a tener el sujeto trascendental, que es la racionalidad humana en ese lugar donde está el rey. ¿Sí? O sea, si tomamos el cuadro de las meninas, en ese cuadro de las meninas, el sujeto trascendental, ¿sí? Es esa racionalidad humana, o sea, que es el que está ocupando el lugar del rey. ¿Sí? Entonces, la racionalidad humana como sujeto trascendental, o sea, como racionalidad que hace posible el cuadro, no puede ingresar al cuadro. ¿Sí? Entra, según el cuadro de las meninas y el análisis que hace Foucault, entra como un destello a lo lejos, al fondo, ¿sí? Pero no podemos conocerlo, no puede entrar como objeto, ¿sí? En ese cuadro. Y no puede entrar como objeto porque justamente lo que tenemos allí son los objetos que hace posible el sujeto. O sea que si el sujeto ingresara, se objetivaría, pasaría a ser objeto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe, sí se entiende. Sí, sí. Bien, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Todos los detalles los tienen en los videos y en clases anteriores. Yo ahora quiero irle relacionando los temas, porque ustedes en el parcial van a tener que relacionarse, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que ir viendo cómo se van conectando y no, está bien, ustedes estudian los textos primero por separado, pero tienen que irlo relacionando. Bien, entonces, este cuadro, digamos, que produce el sujeto trascendental, o sea, es el que produce la racionalidad. Entonces vemos aquí que el sujeto no tiene nada que ver con individuo, ¿sí? O sea, el sujeto kantiano es la racionalidad, esa racionalidad que está dada por estas estructuras de las facultades humanas, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Habíamos visto que este sujeto es un sujeto universal, ¿sí? Ese sujeto universal no tiene una diferencia entre épocas,
¿sí? Por ejemplo, ni entre sociedades. Es un sujeto que es esa racionalidad que, digamos, está dada en cualquier grupo humano, en cualquier ser humano, está presente en todo. Yo siempre les digo, Kant no utiliza la noción de especie, porque esa es una noción biológica que es muy posterior a Kant, pero si lo queremos traducir un poco a esa noción, esta racionalidad humana para Kant sería casi un rasgo de especie, ¿no? O sea, es un rasgo de la especie humana. Kant dice, bueno, yo no sé cómo piensan o cómo es la racionalidad de otros seres vivos, ¿sí? Él no dice que no la hay, dice, bueno, no la podemos conocer, no sé, yo de lo único que puedo saber, digamos, es, o tener conciencia, digamos, es de la racionalidad humana, pero no puedo tener conciencia de otras racionalidades. O cómo sería la racionalidad de un ser superior, digamos, no necesariamente Dios, pero sí supongamos, no sé, una cultura de extraterrestres, ¿eh? Digamos, que sean superiores a nosotros. Bueno, Kant va a decir, bueno, no sé cómo sería esa racionalidad, ¿sí? Pero, dice Kant, aunque yo me imagino que si son seres racionales, deben ser más o menos semejantes a los nuestros. A ese punto llega esta universalidad de la racionalidad que pone Kant. Bien, entonces, no es ese sujeto trascendental, no es un sujeto histórico, ¿sí? Es un sujeto que es a priori y es universal. ¿Por qué es a priori? Porque justamente no se deriva de la experiencia, sino que es un sujeto que hace posible la experiencia. La experiencia humana es posible gracias a este sujeto trascendental. Y lo mismo, el mismo sujeto hace posible tanto la experiencia como la ciencia, ¿sí? Es el fundamento de ambas cosas. Experiencia entendiendo ya el objeto pensado, ¿no? Bien. Ahora pasemos a Kuhn. Repasemos un poco Kuhn. Kuhn también va a definir y va a defender la idea de un sujeto a priori, ¿sí? Pero el a priori kuhniano, a diferencia del a priori kantiano, es un sujeto social, ¿sí? Es decir, que el sujeto kuhniano es social y es a priori. Y es histórico, ¿sí? Es un a priori histórico el de Kuhn, ¿sí? Es decir, que es un sujeto que aparece en determinados momentos históricos, ¿sí? Es decir, que ya no podemos hablar de la racionalidad, sino que hay racionalidades, ¿sí? Tendrán algunos elementos en común, pero, digamos, cada una tiene ciertos rasgos que le son propios, ¿sí? Bien, entonces, ese sujeto kuhniano, que es un sujeto histórico, es un sujeto social, es histórico porque cambia, digamos, históricamente, o sea, no es lo mismo el sujeto de los antiguos, de los griegos antiguos, que el sujeto actual, ¿sí? Entonces, son sujetos diferentes históricamente, pero también es un sujeto social. ¿Por qué? Porque es un sujeto que está ligado, y en Kuhn se va a centrar en la comunidad científica. Es decir, que cuando Kuhn habla de lo social, se refiere a la comunidad científica, ¿sí? Fíjense que Kant, cuando hablaba de la racionalidad humana y el conocimiento que producía esa racionalidad humana, era la ciencia. Es decir, que el único conocimiento que consideraba Kant era la ciencia. Aquí Kuhn, ¿cómo hace esta restricción? ¿Sí? El sujeto kuhniano, que sí, es la comunidad científica porque es un sujeto social, pero es esa comunidad científica gobernada por esa estructura que es la matriz disciplinar, ¿sí? Antes esa estructura
la llamaba paradigma, después la especifica y la llama matriz disciplinar. Pero el sujeto es la comunidad científica, que está estructurada, ¿sí?, por la matriz disciplinar. Entonces, ahora la restricción del sujeto es a la comunidad científica, ¿sí? Kuhn no se preocupa de comunidades no científicas, sino que se preocupa de comunidades científicas. Son las comunidades científicas las que están estructuradas por la matriz disciplinar. ¿Qué quiere decir que están estructuradas por la matriz disciplinar? Están estructuradas por la matriz disciplinar, ¿por qué? Porque todo lo que creen y el modo en que resuelven los problemas, es decir, a nivel teórico, podríamos decir, todo lo que creen, y a nivel práctico, cómo resuelven sus problemas, todo eso está, digamos, determinado por la matriz disciplinaria. O sea, que la matriz disciplinar le da identidad a la comunidad científica, ¿sí? Entonces, esta matriz disciplinar es lo que nosotros nos permite identificar una comunidad científica. Es matriz porque tiene una serie de elementos, esos elementos están organizados, y es disciplinar porque esas comunidades científicas son las comunidades de las disciplinas científicas. Esas disciplinas científicas que son, en definitiva, las disciplinas que dan las profesiones, es decir, que estas matrices disciplinares son matrices profesionales, ¿eh? Bien, ¿y cuáles son los elementos? Habíamos hablado de que tiene partes metafísicas, donde ahí están los modelos ontológicos, los modelos heurísticos. Esto lo digo rápido porque ustedes tienen un video donde se analiza cada uno de esos elementos. Las generalizaciones simbólicas, que son una especie de, son leyes, pero sin contenido empírico, o sea que son como estructuras, ¿no?, de ley. Los valores, ¿sí?, y los ejemplares. Los ejemplares, habíamos visto que era el elemento fundamental en esta matriz disciplinar kuhniana, porque es el elemento más innovador que pone Kuhn, porque todos los otros elementos están en otro filósofo, pero en Kuhn es donde están los ejemplares. ¿Y qué son los ejemplares? La resolución exitosa de los problemas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un científico? Resolver problemas. O sea, que la actividad científica es una actividad que resuelve problemas, ¿sí? Fíjense ustedes ahí que la actividad científica no consiste en responder a la pregunta ¿qué es?, ¿sí?, sino a resolver problemas. ¿Cómo actúa esta droga, por ejemplo, sobre esta célula? ¿O cómo actúa esta sustancia sobre esta célula? ¿O qué pasa si ponemos esto al fuego? ¿Sí? Esos son los problemas que resuelve. O sea que la comunidad científica y el conocimiento científico, por lo tanto, consiste en resolver problemas. Cuando esos problemas se resuelven de modo exitoso, ¿sí?, empiezan a servir como paradigmas, como modelos de resolución de problemas para todos los otros científicos. Es decir, que uno, cuando quiere pertenecer a una comunidad científica, se tiene que hacer nativo. Y cuando uno se hace nativo, lo que hace es aprender a resolver los problemas como resuelve esa comunidad, ¿sí? Entonces, Kuhn va a considerar que los ejemplares tienen un poder de identidad muy superior inclusive a las creencias. Es decir, que en una misma comunidad científica pueden haber personas que creen cosas diferentes, es decir, que tienen modelos ontológicos diferentes, pero a la hora de resolver problemas, los resuelven del mismo modo, ¿sí? Y si lo resuelven del mismo modo, entonces quiere decir que están gobernados por los mismos ejemplares. Es decir, han sido educados, han sido entrenados a través de los mismos ejemplares. ¿Sí? Entonces, el hacerse nativo consiste en ver
y en resolver los problemas del mismo modo que la comunidad científica a la que se pertenece. Esa comunidad científica entrena, ¿sí? Entrena la percepción, por eso veo como ve la comunidad científica, entrena el modo en que se resuelven problemas y de esa forma uno pasa a ser un nativo, ¿sí? Esto no es todo completamente hecho a través del lenguaje, ni a través de reglas, y mucho menos reglas explícitas, sino que hay muchos elementos de conocimiento tácito. Por eso muchas diferencias entre comunidades científicas no se pueden resolver a través de traducciones. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, bueno, a ver, traducime lo que esta comunidad científica está sosteniendo. No lo puedo hacer porque hay muchos elementos tácitos. Puedo traducir algunos elementos, los elementos presentes, explícitos, lingüísticos, puedo traducirlos, pero los elementos tácitos no. Eso los voy a adquirir solamente haciéndome habitante de esa comunidad, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, Lucía. Que quedó atrás y siguió avanzando y no sabía dónde preguntar. Cuando usted habla del sujeto de Kuhn, ¿sigue siendo la racionalidad solamente de la comunidad científica o es directamente el sujeto es la comunidad científica? Porque no me quedó claro si se relaciona con Kant siendo la racionalidad, pero solo de la comunidad científica, o es la comunidad científica el sujeto de Kuhn. Está muy bien la pregunta. El sujeto kuhniano sigue siendo la racionalidad científica, solo que ahora esta racionalidad es una racionalidad histórica y social. Es la racionalidad que estructura a la comunidad científica. En Kant, la racionalidad estaba dada por 3 facultades: sensibilidad, entendimiento y razón. Ahora la racionalidad va a estar dada por la matriz disciplinar. Claro, eso quería saber. Y la matriz disciplinar es la que estructura la comunidad científica, porque la comunidad científica, ¿qué es? Es una serie de personas que comparten una matriz disciplinar. Entonces, si nosotros preguntamos ¿quién piensa? No piensa el individuo, ¿sí? Piensa la matriz disciplinar, o sea, piensa la comunidad científica a través del individuo, ¿sí? Pero esa es la comunidad científica la que estructura todo el conocimiento. Y funciona igual que el sujeto trascendental, solo que no es universal. También produce homogeneidad, ¿sí? Porque dentro de esa comunidad científica también tenemos un cuadro. O sea, que cada comunidad científica, que ahora es ese sujeto social, la comunidad científica es el sujeto social, ¿sí? No es que son miembros, el sujeto no es miembros que pertenecen a la comunidad científica, no, eso está mal. El sujeto social, ¿sí? Es la comunidad científica, ¿sí? Entonces, ahora, esa comunidad científica, ese sujeto, esa racionalidad que tenemos ahora, histórica y social, eso, digamos, que está fuera del cuadro, porque los miembros de la comunidad no estudian a ese sujeto social, no estudian a esa racionalidad, sino que siguen sus pautas, ¿sí? Y la comunidad, los miembros entre sí se comunican entre ellos porque comparten el mismo lenguaje, ¿sí? Comparten la misma racionalidad, ¿sí? Entonces no hay ahí un problema de comunicación entre los miembros de la comunidad científica, ¿sí? O sea, los miembros de su comunidad se relacionan perfectamente. Produce ese sujeto social, produce una homogeneidad. Es decir, que va a haber tantos cuadros, sigamos con la metáfora del cuadro, va a haber tantos cuadros como sujetos sociales haya, ¿sí? No es que hay un cuadro y distintas perspectivas de las cuales se ve ese sujeto social. No, hay tantos cuadros como sujetos hay. ¿Se entiende? Sí. Por eso Kant dice, por eso Kuhn dice, viven en mundos diferentes, porque los mundos, los cuadros, son diferentes porque son producidos por esa racionalidad, ¿sí? Por esa racionalidad social, histórica,
produce esa homogeneidad. Es decir, que también aquí tenemos lo mismo que decíamos del sujeto universal kantiano, lo decimos con respecto a este sujeto kuhniano, solo que ahora hablamos en plural. Hay racionalidades, ¿sí? Hay mundos, o sea, hay cuadros, hay ontologías, y cada ontología, sus objetos son homogéneos, ¿sí? Son homogéneos entre sí. ¿Se entiende eso? Sí, gracias, profe. Bien, perfecto. Entonces, los sujetos sociales viven en mundos diferentes entre las comunidades, ¿sí? O sea, los miembros de la comunidad científica viven todos dentro de un mismo mundo, ¿sí? Y comparten el mismo cuadro, porque es producido por esa matriz disciplinar que los gobierna. Pero tienen problemas en reconocer otros cuadros, en entender, en comprender otros cuadros, es decir, en comprender otros mundos que son producidos por otras racionalidades, ¿sí? Entonces, el problema que surge aquí es un problema de comunicación entre las comunidades científicas. Es decir, que las comunidades científicas, cuando son de distinta época, no pueden dialogar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos problemas para comprender otras racionalidades. Y mucho tiene que ver estos elementos tácitos, porque no podemos traducir, no se soluciona con la traducción, porque están estos elementos allí. Entonces, esto ya lo habíamos visto ahí con Friedman, cuando él dice, bueno, esto es un problema de la racionalidad comunicativa. En Kant no había el problema de la racionalidad comunicativa. ¿Por qué en Kant no había problema de la racionalidad comunicativa? Porque la racionalidad era una sola. Las estructuras lingüísticas eran una sola, que da la facultad del entendimiento que tenemos todos los seres humanos, entonces no había problema de comunicación. Pero ahora, con esta posición de Kuhn, entonces sí surgen los problemas de comunicación. Entonces, lo que nos enseña Kuhn es que hay muchas racionalidades, ¿sí? Y esas racionalidades no se pueden comprender, o puede haber algunas comprensiones parciales, pero en algunos casos ni siquiera eso, entre las racionalidades, ¿sí? Entre las comunidades. Y nosotros siempre estamos dentro de una de esas racionalidades. Por lo tanto, ya en Kuhn tenemos esta idea, que es muy importante, que no hay posibilidad de un lenguaje neutro, ¿sí? Porque ¿qué sería un lenguaje neutro? Un lenguaje que esté fuera de toda comunidad científica y que nos sirva a nosotros para traducir y ahí volvernos. O sea, supongamos que tengamos un lenguaje neutro, ¿no? Entonces la comunidad científica traduce sus conocimientos, su racionalidad a este lenguaje neutro y desde ese lenguaje neutro lo puede bajar otra comunidad científica, otra comunidad, ¿se entiende? Entonces ahí se podría, claro, ese lenguaje neutro no tendría que formar parte de ninguna comunidad. Entonces, para Kuhn no existe un lenguaje neutro, ¿sí? Y siempre estamos desde dentro de una comunidad, siempre estamos hablando desde algún lugar, o sea, eso ya está en Kuhn, ¿sí? Entonces, hay racionalidades, no hay lenguaje neutro, no podemos, digamos, traducir, porque no hay un lenguaje neutro al cual traducir, y hay sí un problema de comunicación. Bien, Sousa Santos toma esta idea, él toma el término más de paradigma que el de matriz disciplinar, lo saca esta idea de disciplina y considera que hay dos paradigmas. Un paradigma dominante, que es el paradigma de la modernidad, y un paradigma emergente. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan el paradigma dominante, cómo lo caracteriza Sousa Santos y qué produce ese paradigma dominante, ¿sí? Que es un poco lo que vimos la clase pasada. Sousa Santos toma el término epistemicidio,
¿sí? Crea el término epistemicidio. ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Para qué va a producir este término? Recuerden qué significaba epistemicidio, así como homicidio es el asesinato de un hombre, ¿sí? O de un ser humano, femicidio es el asesinato de una mujer. Bueno, ¿qué es el epistemicidio? También es un asesinato, pero de conocimiento, ¿sí? De cultura, de conocimiento, ¿sí? Entonces, el epistemicidio es justamente ese asesinato, esa muerte de culturas. Él, para estudiar estos epistemicidios, es que desarrolla la epistemología del sur, donde habíamos visto ya que sur no significa un punto geográfico, sino que tiene que ver con opresión. Bien, entonces, ¿cuál es el lema de Sousa Santo? ¿Se acuerdan que nosotros también lo tenemos en la bandera nuestra? Que dice que no hay justicia social sin una justicia cognitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya justicia social tenemos que reconocer al otro como sujeto epistémico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir reconocer al otro como sujeto epistémico? ¿Sí? ¿Qué es el sujeto epistémico? ¿Sí? Es justamente el sujeto al cual tiene los atributos de poder distinguir lo que es verdadero o falso según sus propios parámetros, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una comunidad científica, ¿sí? En una racionalidad, y reconozco que no puedo comprender otra racionalidad, otra comunidad científica, bueno, tengo dos posiciones. O la reconozco y digo, bueno, yo no la puedo entender, pero está ahí, ¿sí? E intento un diálogo, pero Kuhn me va a decir, bueno, pero ese diálogo es casi imposible, ¿sí? Es difícil al menos, pero fundamentalmente porque no existe la voluntad de diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a dialogar con alguien que no entiendo lo que dice? ¿No? Esa sería la actitud, que de alguna forma es lo que después vamos a ver que hay que salir. O bien la niego, ¿sí? Como dice ahí Natalia, o la niego, ¿sí? O si digo, no, esto es tan loco, esto dicen cualquiera, eso es delirio. Hay muchas formas de negar. Puedo desacreditar diciendo que es locura, ¿sí? Puedo desacreditar diciendo que es mito, ¿no? El mito es una forma de desacreditar un conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a decir que eso es mito, o sea que, bueno, de lo que me habla esa comunidad es alguna creencia, ¿sí? No racional que se tuvo en el pasado, ¿sí? Entonces son mitos. O justamente la pongo en el pasado, pongo esas creencias en el pasado se creía esto, ¿sí? Pero ahora que gobierna la verdadera racionalidad, se cree esto otro, ¿sí? Entonces esa es una forma de ningunear, ¿sí? Podemos decirlo así, de negar otras comunidades. Y eso es justamente una falta de justicia cognitiva, porque le estoy negando la posibilidad de ser sujeto epistémico al otro, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, entonces no hay posibilidad de una justicia social. ¿Y por qué se da esta injusticia cognitiva? ¿Por qué se da este epistemicidio, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, ahí habíamos visto justamente cómo trabajan juntos el colonialismo y el capitalismo, ¿sí? El colonialismo lo que hace es negar toda otra cultura. Nosotros habíamos visto el ejemplo, ¿no? Y yo les había leído unas partes de los indios del Chaco. Entonces, los habitantes, digamos, originarios, tenían su forma de producir el algodón, su modo de conectarse con la naturaleza. En todo eso es negado y hay que civilizarlos, ¿sí? Civilizar, ¿qué significa? Asesinar su cultura y ponerle todos los valores, todos los conocimientos, o sea, imponerle otra racionalidad,
¿sí? Y obligarlos a que ellos renuncien a su propia racionalidad. Entonces, toda forma, digamos, de conocimiento de una determinada comunidad, como no es una comunidad científica en el sentido de la racionalidad que hemos estado viendo, entonces debe ser todo lo que produce esa otra racionalidad debe ser eliminado. O sea que el colonialismo no solamente se apodera de territorios, que es lo que hace, sino que también destruye todo lo que es una racionalidad diferente, ¿sí? Entonces hay una colonización e impone, ¿sí?, la racionalidad de la cual es portadora el poder. ¿Y todo eso para qué? ¿Sí? Porque no es que lo hacen solo porque son malos, ¿sí? Son malos, pero no lo hacen por eso. Lo hacen en función de intereses. ¿Y dónde radican los intereses? En el capital. Nosotros habíamos visto cómo todas las empresas, ¿sí?, que estaban en el Chaco son las que producen justamente todo ese epistemicidio y todo ese asesinato, porque no solamente que le asesinan la cultura, sino que también los asesinan a ellos. Yo los invito a que lean el libro que les pasé, porque es un libro realmente donde se muestra cómo los intereses estos intereses del capitalismo son los que producen todas estas colonizaciones. El libro que yo les había pasado es el otro, ¿sí? Es el de la matanza, ¿sí? Crímenes en sangre. Ese es el texto que yo les había pasado para que lo lean. Se los recomiendo para que lo lean. Porque ahí van a ver claramente la relación entre colonialismo y capitalismo, ¿sí? Ustedes en los parciales, todo, tienen que utilizar los textos que están en la bibliografía. El único texto que pueden usar fuera de la bibliografía es Crímenes en Sangre. Bien, entonces, la relación que hay entre colonialismo y capitalismo allí se ve muy clara. O sea que pueden utilizar ese texto para ejemplificar eso. Bien, entonces tenemos que, para poder salir de eso, para saber qué tan colonizados estamos, tenemos que poder distinguir esas prácticas de colonización. Porque cuando identificamos esas prácticas de colonización, podemos nosotros mismos reconocer qué tan colonizados estamos. Entonces, lo que señala Sousa Santos es que este modelo de racionalidad de la ciencia moderna es un modelo totalitario. ¿Por qué es un modelo totalitario? Porque elimina lo distinto. El totalitarismo consiste en eso, en que lo que es diferente, lo que no se adecua a ese modelo, es eliminado, ¿sí? Y por eso el totalitarismo siempre tiene que ver con el terror, que por ejemplo, especialmente el terror de Estado, ¿sí? Entonces, eso es, y la ciencia es la que impone ese modelo y juntamente es la que produce ese sistema, esa racionalidad que es totalitaria. Bien, y eso no solamente tiene que ver con una concepción de universo, tiene que ver cómo es la relación con la naturaleza. Nosotros vimos que la relación con la naturaleza no se da de un modo inmediato. En la racionalidad, volvamos a Kant, el objeto no es el objeto, lo que llamamos el objeto natural que está en el cuadro, es un objeto que está matematizado. Por lo tanto, no es la naturaleza de modo directo, el pajarito, el árbol, sino que es una naturaleza matematizada, homogenizada, ¿sí? Entonces, el vínculo con esa naturaleza también es un vínculo de separación, es un vínculo de distancia, ¿sí? Porque nosotros, los seres humanos, somos diferentes, estamos distantes conceptual y relacionalmente, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Por lo tanto, allí vemos
estos valores, digamos, que se imponen a través de la racionalidad humana y que tienen que ver con ese espíritu de la Ilustración. Nosotros después vamos a estudiar en más detalle la Ilustración, donde justamente es la que impone este modelo de racionalización, que es el modelo en el que se ha basado, en el que se ha servido tanto el colonialismo como el capitalismo, o sea, el colonialismo para servir a los intereses del capitalismo, porque ustedes saben que no habría capitalismo sin colonialismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta separación entre sujeto y objeto es clave, ¿sí? Que está en Kant, esta visión disyuntiva, que ya lo vimos, está en Kant, en la técnica de la perspectiva, y cómo tiene implicancias políticas. Bien, entonces, lo que Sousa Santos dice, bueno, hay que salir de este modelo regulatorio de conocimiento que consistía en el paso de la ignorancia, que era el caos, al orden. Hay que salir de ese modelo, especialmente cuando ese orden es el orden colonial, y pasar a un modelo solidario, o sea, donde el conocimiento es lo solidario. ¿Y qué quería decir solidario? Solidario quiere decir que le reconocemos a todos los seres humanos esta posibilidad de ser sujeto cognitivo, de ser sujeto epistémico, ¿sí? Entonces, eso es ser solidario. O sea, la solidaridad es diferente, por ejemplo, de la caridad. La caridad es una relación vertical. Yo que tengo más, le doy al que tiene menos, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. La solidaridad es horizontal. Trato al otro como un igual, ¿sí? Y desde ahí dialogamos, ¿sí? No igual porque sea idéntico a mí, sino igual porque es tan sujeto epistémico como yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Sí, profe. Bien, porque eso es clave para entender eso. Bueno, entonces, vamos a ver, porque lo que Sousa Santos nos enseña justamente es que ese modelo de racionalidad, ¿sí?, es el modelo que le ha servido al colonialismo y por lo tanto al capitalismo. Ahora, con el texto de Haraway le damos un giro más, ¿sí? Ese modelo de racionalidad también le sirve al patriarcado, ¿sí? Es decir, que colonialismo, capitalismo y patriarcado están juntos, ¿sí? Y también, que está allí insinuado en Haraway, pero después en otros textos ella lo va a producir más, el especismo, ¿sí? Es decir, que colonialismo, capitalismo, patriarcado y especismo están vinculados, ¿sí? Son como aspectos de una misma cosa. ¿Qué cosa es? El poder del amo, ¿sí? Esa racionalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos justamente en el texto de Haraway. ¿Y qué nos va a enseñar Haraway? ¿Sí? Haraway nos va a enseñar que cuando nosotros hablamos de feminismo, el feminismo no tiene que ver con no sé, estar en contra del hombre o hacer que el hombre lave los platos, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, el feminismo, ¿sí?, necesita ir hacia lo estructural, porque si nos quedamos en lo superficial, nos quedamos en los aspectos, digamos, superficiales, si el hombre también cuida al niño, si no lo cuida, bueno, entonces no vamos al punto, ¿sí? Está bien que el hombre ayude en las tareas, está todo bien eso, pero eso no es la esencia del feminismo, ¿sí? El feminismo, después ya lo vamos a ir profundizando a todo esto, pero sí tiene que ver con, o sea, es una posición que se opone a todo tipo de opresión, ¿sí? Y cuando se opone a las opresiones, allí es
la opresión, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también las opresiones a otras culturas, las opresiones de los pueblos oprimidos, como la idea de Sur que ponía Sousa Santos, ¿sí? Entonces necesitamos un análisis, una concepción más estructural, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a señalar es que ese lugar del amo, ¿no?, que habíamos estado viendo hasta ahora, ese amo que ahora habíamos visto que era el amo, el colonialista, el amo era un hombre blanco, ¿sí? Es el perdón, no el colonialista, el colonizador, exprese mal, perdón. El amo es el colonizador, el amo es el que tiene el capital, ¿sí? El amo europeo, ¿sí? Entonces, ese es ese amo que está allí y que no lo vemos, ¿sí? No lo vemos porque justamente se definía como neutro, se definía como un sujeto que no lo podíamos conocer, ¿sí? Entonces, ese hombre es el que tenemos, y que además es hombre, ¿sí? Es hombre. Entonces, es hombre, es blanco y es dueño del capital, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver, que todo lo que hemos llamado objetividad es una objetividad producida por este hombre blanco europeo, ¿sí? Entonces, esa es una objetividad. ¿Y qué tipo de objetividad produce? Acá vemos que la objetividad que produce es una objetividad desencarnada, ¿sí? Desencarnada, muy bien ahí, Paloma. Una objetividad desencarnada. ¿Por qué es una objetividad desencarnada? Justamente porque ese sujeto se impone como un sujeto universal, aunque sea social, pero se impone como universal, ¿sí? Y ese sujeto, digamos, se muestra como neutro, ¿sí? Además no lo podemos conocer. Entonces es neutro. Como es neutro, bueno, es objetivo. Entonces confundimos la objetividad con la neutralidad. Y la neutralidad no existe, ¿sí? Porque ya eso lo vimos con Kuhn. O sea, no hay posibilidad de un lenguaje neutro, ¿sí? Bien, porque siempre estamos en una determinada comunidad, siempre estamos en un episteme, vivimos en un episteme. Entonces, la objetividad que yo vaya a producir, siempre, o sea, yo como sujeto, no yo como Leticia, siempre va a estar ligada a esa objetividad, digamos, producida por ese episteme, ¿sí? Entonces, es una objetividad que se presenta como desencarnada y esa es su invisibilidad y esa es su neutralidad y allí radica su poder, allí radica la fuerza de su poder. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Profe, una preguntita, ¿puede ser? Sí, Mario. Vendría a ser algo así como entender bien la historia para no caer en ella. No, porque la historia, ¿sí? Lo que llamamos la historia, es justamente un producto de la racionalidad, ¿sí? La historia es el gran verso, ¿sí? Es el mayor engaño, ¿sí? Porque nos venden esa historia y cualquier historia que nos presentan como ese hilado que va siguiendo, ¿no? Que empieza, no sé, en Egipto, los griegos, acá, sigue por acá. Bueno, esa historia, ¿sí? Esa historia es una construcción. Por el hombre blanco. Por el hombre blanco, europeo. Entonces, la historia es la gran mentira, porque deja fuera todos los todo lo que ha pasado por los epistemicidios,
¿sí? Deja Claro. fuera y construye a esos otros de la racionalidad como enemigos de la racionalidad. Entonces, la historia es la gran mentira, ¿sí? Pequeño detalle, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, lo que tenemos aquí es esta objetividad producida ahora por un sujeto que lo identificamos, ¿sí? Ya sabemos que no es neutro. ¿Por qué no es neutro? Porque vive en una comunidad y en esa comunidad habita una racionalidad, ¿sí? Y habla desde esa racionalidad y esa racionalidad tiene intereses, ¿sí? Que es lo que da el capitalismo. Y para a esos intereses, esa racionalidad produce objetividades y asesina otras objetividades, porque hay otras objetividades que son producidas por otras racionalidades, ¿sí? Y no es esto caer en un subjetivismo, no es decir, bueno, yo hoy, Leticia, me voy a levantar y voy a producir una nueva objetividad. No, eso sí sería un delirio, ¿sí? Sino que realmente yo cuando considero que algo es objetivo, lo considero desde una racionalidad en la cual yo habito, ¿sí? Y esa racionalidad es histórica, es social, pero también, digamos, es la que yo uso y desde donde yo uso, no es que yo uso, desde el habitar esa racionalidad, yo descalifico otras racionalidades, ¿se entiende? Y descalifico otras objetividades. Entonces, cuando vamos a ver lo que esa racionalidad deja fuera, lo que ignora, yo le conté lo de las estatuas, ¿sí? Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y donde vemos que Sudamérica está representada por esta mujer desnuda, bueno, casi todas las mujeres están desnudas allí, salvo la europea, que es la que tiene más ropa, pero cuando vemos esta mujer desnuda y que solo tiene bananas y un cóndor, bueno, y que además tiene un cartel atrás que dice Colonia, o sea, ¿qué más queremos que nos expliquen? ¿Sí? ¿Qué más necesitamos que nos digan? ¿Se entiende? Creo que no hace falta que nos digan más nada. Entonces, frente a esa objetividad que se presenta como desencarnada, ¿sí? Que se presenta como desencarnada, esa objetividad que está ahí como desencarnada, pero que no es desencarnada. Entonces es que Haraway dice, no, tenemos que trabajar en una objetividad encarnada. ¿Y qué es una objetividad encarnada? Es una objetividad que resulta de un sujeto que está en posición, o sea, un sujeto posicionado. Por eso se llama conocimiento situado, porque el sujeto está en posición, es decir, es un sujeto que está aquí, en este lugar, en esta racionalidad, y desde este lugar, cuando digo lugar, es lugar físico y lugar histórico, ¿sí? O sea, es las dos cosas, ¿no? Esas cosas, ¿sí? Son justamente lo que tenemos que tener presente en la objetividad encarnada, y hacerme cargo, ¿sí? Por eso ella habla de responsabilidad, hacerme cargo de que estoy hablando desde aquí, ¿se entiende? Eso es. Y por eso la objetividad realmente es objetiva ahora, porque estoy diciendo que mi visión es parcial, ¿sí? En cambio, ¿qué objetividad es esta que pretende este sujeto neutro que no se ve? En realidad no es objetividad, es bastante subjetivo, por más que sea representado por el hombre blanco, que sea la del hombre blanco, europeo, etcétera. Pero no es una objetividad, la verdadera objetividad es la encarnada, porque se hace cargo. Es decir, a ver, estos objetos que yo reconozco, que en tanto sujeto se construye, digamos, ahí el yo es el yo del sujeto, no el yo de Leticia. Eso, digamos, es parcial. Es parcial. Eso es el mundo
No, no es el mundo, es la parte, digamos, que mi racionalidad me deja ver. ¿Sí? Entonces, sí, podríamos decir que la objetividad desencarnada busca imponer algo que está bastante encarnado, pero que no se hace cargo. ¿Sí? Entonces, esa objetividad encarnada es la que se hace cargo que está viendo desde un lugar. En cambio, la objetividad desencarnada se vende a sí misma como que lo ve todo desde ninguna parte. ¿Sí? Desde ninguna parte, porque es un sujeto neutro, ¿sí? Que está fuera del mundo, o sea, no está en el mundo, está fuera del mundo, y lo puede ver todo. ¿Mm? Ahora, eso, digamos, es una mentira, porque siempre vemos desde una, no, aunque sea el social de Kuhn, porque los miembros, o sea, la comunidad social, los miembros que están en esa comunidad social, o sea, que forman parte de ese sujeto, se creen a sí mismos como universales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no toman conciencia de que están habitando una matriz disciplinar. ¿Sí? Entonces, por eso, y creen que la homogeneidad que produce su racionalidad es universal. Y por eso tienen problema de comunicarse con otras comunidades, de comunicarse con otras racionalidades. Exactamente. En cambio, cuando la objetividad es encarnada, y yo me hago cargo de que veo una parte, porque la veo desde esta posición, yo puedo decir, bueno, tengo problemas en comprender lo que ve una la comunidad mapuche. Tengo problemas para comprender esa concepción de mundo porque mi mundo está construido desde acá, con estas categorías, entonces no puedo entender total, puedo entender algo, pero no lo puedo entender todo. Pero si yo digo, bueno, entonces lo niego a eso como conocimiento, porque la única racionalidad es la mía y lo que no puedo entender y no encaja acá es la mía, entonces no sirve, lo ataco, lo elimino, entonces soy colonizadora, ¿sí? Y seguramente voy a seguir ciertos intereses, voy a estar haciéndolo en función de ciertos intereses. Pero en cambio, si yo digo, bueno, está bien, no lo entiendo, pero soy solidaria, no caritativa, soy solidaria. Considero que el otro también es un sujeto epistémico, ¿sí? También es un sujeto epistémico igual que yo, no mejor que yo, no inferior a mí, ¿sí? Ni superior ni inferior. Es un sujeto epistémico igual que yo, nada más que mi racionalidad produce una objetividad y la racionalidad de esta otra comunidad produce otra objetividad. Ahora, podemos dialogar, ¿sí? Entonces acá lo que se apunta, y esto también está en Sousa Santos, es al diálogo. Y a lo mejor dialogando podemos construir algo nuevo. ¿Se ve? Pero hay una apuesta al diálogo, pero para que haya posibilidad de diálogo, ¿sí? No, exactamente. Kuhn te dice, tenés que hacerte nativo, es decir, tenés que ingresar a la comunidad. ¿Esto quiere decir que para dialogar con un mapuche yo me tengo que hacer mapuche? No, no, ese requisito lo pone Kuhn. No, yo desde mi parcialidad reconozco, pero tengo que reconocer mi parcialidad. Tengo que reconocer de que yo no lo veo todo, de que yo veo una parte. Entonces puedo abrirme, por eso es un sujeto abierto, puedo hacer una apertura y ese sujeto abierto, en esa apertura, puedo decir, bueno, yo puedo dialogar, ¿sí? A ver, yo veo esta parte, ¿qué parte ves vos? ¿Sí? A lo mejor entre la parte que yo veo y la parte que ves vos, podemos sacar algo nuevo. ¿Se entiende? En cambio, si yo digo, entonces, eso, ¿no? Eso si yo lo niego, no voy a dialogar nunca. Y si yo pongo como requisito hacerme nativo, entonces no, porque, a ver, yo no tengo ganas de dejar mi racionalidad en la que he sido educada, los valores, pero sí puedo abrirme, ¿entienden? Entonces, ese es lo que está proponiendo Haraway, no en
digamos, en decir, bueno, me tengo que hacer mapuche si quiero hablar con los mapuches. No, yo puedo hablar desde mi propia racionalidad, pero sí tiene que haber una apertura. Y base de esa apertura es reconocer que mi perspectiva es parcial, ¿sí? Y que hace falta, digamos, completar mi parcialidad con otras parcialidades, con otras perspectivas, ¿sí? Y esa perspectiva, esa racionalidad construye otra cosa y yo soy solidaria. Es decir, solidario significa que le reconozco la condición de sujeto epistémico al otro. Eso quiere decir ser solidario. Por eso, entonces ahí el objetivo, tomando yo a Sousa Santo Nuevo, el objetivo del conocimiento es la solidaridad. ¿Se entiende? Y no el orden, porque el orden es este orden que produzco, el cuadrito. Y tengo este cuadrito y me muevo con este cuadrito y el cuadrito es lo único que reconozco, el cuadrito que se ha producido con esta racionalidad. En cambio acá se abre. Y decir, bueno, sí, hay otros cuadros. Bueno, ¿qué pasa si yo dialogo, si dialogamos con esos otros cuadros? A ver qué hay ahí, ¿sí? Entonces me pueden estar dando desde otras racionalidades, otras partes, digamos, ¿sí? Entonces, eso es. La metáfora de la visión es una metáfora que siempre ha caracterizado el conocimiento. Después, esto nosotros en una unidad posterior lo vamos a profundizar. Y allí, bueno, ahí hace referencia a otra autora y se habla del ojo caníbal, ¿sí? El ojo caníbal, ¿por qué es un ojo, no? Porque esta visión, un rasgo de esta visión capitalista, colonial, patriarcal, ¿sí? Es que quiere ver, consume lo que ve, ¿sí? Por eso es un ojo caníbal. Y fíjense, es un ojo, el ojo cíclope, ¿sí? Este ojo, digamos, este único ojo, es como el ojo de Alberti, es la misma metáfora, ¿sí? El ojo de Alberti, justamente, ese único ojo, ¿sí? Ese único ojo es el que vemos, digamos, el que ponemos como sujeto, como lugar de amo, ¿sí? Entonces, pero ese ojo tiene una falsa visión. Lo que produce ese ojo es una falsa visión. ¿Por qué es una falsa visión? Porque cree que lo ve todo y que lo que ve es lo que es, ¿sí? ¿Se entiende? Y no es así. Entonces, es la visión desencarnada siempre produce una falsa visión, ¿sí? ¿Por qué la ciencia, ahí me hacen una pregunta que me parece muy interesante, ¿por qué se dice que las ciencias tienen el poder? ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué la ciencia? No es que la ciencia tiene el poder, sino que la ciencia, ¿en qué sentido? La ciencia establecen las ciencias en este paradigma dominante, ¿no? Porque ya Sousa Santos señala que hay muchos elementos de la ciencia que han empezado a hacer entrar en crisis ese paradigma dominante. Entonces, pero lo que se ha presentado como ciencia se ha tomado como modelo de una racionalidad, ¿sí? Ese modelo de racionalidad es justamente el poder, ¿sí? Es esa estructura que va a definir allí. Y esa estructura es la estructura que sirve a los intereses del capitalismo, ¿sí? O sea, el capitalismo tiene una lógica, tiene una estructura, ¿sí? El colonialismo tiene una lógica, tiene una estructura. ¿Y de cuál es la lógica? ¿Cuál es la estructura? Esta del modelo racional que da la ciencia, ¿sí? Entonces, no es que se niega la ciencia o la práctica científica, ni Haraway es anticientífica, ¿sí? No podemos decir que Haraway está en contra de la ciencia, todo lo contrario, ¿sí? Sino lo que está diciendo, bueno, pero eso es una racionalidad, ¿sí? Pongámonos en la perspectiva, pongámonos en el lugar de donde se produce esa racionalidad. Hay otras racionalidades, ¿sí? Hay otras racionalidades y tenemos que
reconocer y hacernos responsables que lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo considero que existe, lo digo desde una racionalidad. Y hay otras racionalidades que reconocen la existencia de otras cosas, o sea, producen otras ontologías, y bueno, pero son racionalidades distintas. Entonces, es encarnada y responsable, y abierta, apertura. ¿Niega el sujeto Haraway? No, pero dice, es un sujeto situado. ¿Sí? Entonces, ese sujeto situado, ¿sí? Es un sujeto que no, que lo que dice es las homogeneidades que se producen desde esta racionalidad. Entonces el sujeto ya no es neutro. ¿Se entiende? Tampoco es universal. Pero sí dice, bueno, reconoce, hay una apertura y busca el diálogo y elimina esta necesidad de hacerse nativo como condición de diálogo. ¿Sí? Porque en realidad ese es el problema que tiene Kuhn, que al poner la condición de hacerse nativo, el diálogo se hace muy difícil. Profe, una pregunta. Para poder entrar en el diálogo, ¿tiene que partir de que él en su comunidad no está completo? ¿Y tiene que integrar a las otras comunidades? A ver, cuando decimos integrar, no entiendo qué quiere decir integrar a las otras comunidades y por qué le atribuís que no está completo al otro. No, yo, en mi comunidad. Tenemos. ¿Cómo que se corta? Disculpe, profe. Si hablamos de incompletitud, sí. Me imagino que por incompletitud te referís a lo de la parcialidad, ¿sí? Claro. A ver, vamos a decir, ninguna comunidad, ninguna racionalidad, lo voy a decir así mejor, ninguna racionalidad me permite ver todo. Claro. ¿Sí? Toda racionalidad me permite ver una parte. ¿Sí? Veo parcialmente, siempre, porque veo desde un lugar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora yo digo, pero hay otros que ven desde otros lugares. ¿Sí? Y si ven desde otros lugares, ven otras partes que yo no veo. ¿Se entiende? Acá estoy hablando un poco metafóricamente. No quiere decir que hay un objeto y yo lo veo desde acá y no, acá es igual que Kuhn. Hay distintos cuadros, ¿sí? Pero siempre esos cuadros son cuadros parciales. ¿Se entiende? Ningún cuadro es completo, ningún cuadro es total. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo. Por eso es un sujeto plural. Ya no es un sujeto social, ¿sí? Sino es un sujeto plural. ¿Por qué? Porque está abierto, es un sujeto en diálogo. ¿Sí? Por eso es un sujeto plural, un sujeto múltiple, si quieren decir, porque es un sujeto abierto. Profe, una pregunta. Sí. El sujeto ese del que está hablando es el de Haraway, ¿verdad? Sí. Ah, listo, gracias. Bien, entonces, lo que ella va a desarrollar es justamente este ver, como este poder de ver, ¿sí? Y que además tenemos que reconocer que ese poder de ver, ¿sí? Es político. Entonces, lo que le está dando a la ciencia es su carácter político. Es decir, lo que la ciencia me permite ver, ¿sí? Lo que la ciencia visibiliza, es decir, el cuadro que construye, es político. O sea, es un sistema visual, ¿no? Y si nosotros pensamos que ese es el único sistema visual que existe, caemos en un sujeto a lo Kant, o caemos en un sujeto a lo Kuhn, pero que no reconoce la posibilidad de diálogo con otro. Y sí, debe haber otros, pero no puedo hablar, no lo puedo entender, renuncio a entenderlo, ¿sí? Entonces lo que dice, no, tiene que ser un sujeto, para tener un buen sistema visual, ¿sí? Tenemos que ser sujetos en diálogo. Y para eso hace falta una apertura del sujeto, ¿sí?
Entonces, ella no está defendiendo una muerte del sujeto, como algunos postmodernos, sino que lo que está defendiendo es una apertura del sujeto, ¿sí? Y ese sujeto en apertura, ¿sí? Está diciendo, bueno, hay otro sujeto, o sea, es un sujeto que está en diálogo, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso dice que la óptica es una política de posicionamiento. ¿Qué quiere decir? A ver, quiero que ustedes me expliquen. ¿Qué quiere decir esa frase? La óptica es una política de posicionamiento. A ver, ¿quién me explica eso? ¿Y? ¿Nadie? Esa óptica va a estar basada desde el lugar donde yo me ocupo dentro de esa comunidad científica. Está bien. A ver, Paloma. Muy bien, Natalia. Que la óptica relacionada con lo visual, o sea, con esto de que siempre hablamos desde una parcialidad y desde un punto, habla de que siempre está, y que entonces reconocer esa violencia y reconocer ese poder, a ver, se me cortó. Sí, se te corta un poquito, pero más o menos la idea se entiende. Sí, lo que me van poniendo, me van escribiendo, está bien, ¿sí? Es decir, la óptica es un sistema visual, ¿no? Ahora, todo sistema visual justamente está posicionado y la posición siempre es política, ¿sí? Entonces, con políticos que no queremos decir partidario, ¿sí? No es si es peronista o es radical. Que lo que queremos decir es que hay un lugar político, hay un lugar de poder, ¿sí? Entonces, por eso todo sistema visual tiene que ver con esa posición, ¿no? Desde la cual hablamos. ¿Y qué pasa con el tema de la autoidentidad? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Sí? Con lo autoidéntico. Porque muchas veces, ¿sí? Muchas veces consideramos, porque la pregunta sería así, ¿por qué nos cuesta salir o por qué nos cuesta reconocer otras lógicas, otras gramáticas, otras racionalidades? ¿Sí? Porque tendemos a pensarnos a nosotros mismos como autoidénticos. ¿Qué quiere decir autoidénticos? ¿Sí? O como idénticos a nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, estamos utilizando la identidad, ¿no? Como un punto en el cual nos reconocemos. Y permanecer en esa identidad es lo que a nosotros nos garantiza reconocernos a nosotros mismos siempre, ¿sí? Pero esa autoidentidad en realidad es una trampa, ¿no? O sea, pensarnos a nosotros mismos como siempre, entre otras cosas, nos impide cambiar. Y nos hace caer, o mejor dicho, nos impide ver las lógicas de dominación que están actuando. Porque como yo no quiero reconocer nada fuera de esto, de este sistema de visión en el cual yo estoy, en esta racionalidad, como no quiero reconocer nada, entonces pienso que si yo me abro, voy a poner en riesgo lo que me define. ¿Entienden? Entonces, si yo pongo en riesgo lo que me define, entonces voy a estar en problema. Pero eso es una trampa, ¿sí? Porque la autoidentidad, como dice Haraway, es un pésimo sistema visual. Porque yo me estoy identificando con eso y no lo quiero cambiar. Entonces, y eso como me impide... encasillarse. ¿Cómo? No te escucho, Como Natalia. encasillarse en un determinado lugar y quedarme ahí. Exactamente. Y creer que este lugar es el correcto, además, ¿sí? Y da seguridad, es mi lugar de comodidad, exactamente, ¿sí? Entonces, pero en definitiva, claro, y reconocer que ese lugar es parcial,
que lo que yo veo desde ese lugar espacial me pone mal, ¿sí? Me angustia. Entonces, pero en realidad, ¿quiénes son los únicos que son autoidénticos? El que tiene el poder. El que tiene el poder se presenta a sí mismo siempre como autoidéntico y como el amo, ¿sí? Ese amo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la lógica? La lógica que va a utilizar va a ser justamente la de las dicotomías, las fronteras que venimos hablando desde el comienzo de clase, ¿sí? Entonces, vamos a decir en esa dicotomía hombre-mujer, ¿sí? Naturaleza, cultura, ¿sí? Civilización, barbarie. Esas son las dicotomías, porque acá también en la Argentina estamos gobernados por esa dicotomía, ¿no? Y si no, lean los libritos de Sarmiento, ¿sí? Entonces, civilización y barbarie es la dicotomía que nos atraviesa a nosotros, y si ustedes leen el libro Crímenes en Sangre, ahí van a ver civilización y barbarie bien ejemplificaditos, ¿eh? Entonces, todo eso lo produce esta lógica de la autoidentidad. ¿Por qué? Lo que soy y lo que no soy. ¿Sí? Siempre esa autoidentidad produce un excluido o produce a alguien al que hay que someter. ¿Sí? Produce un otro que es el colonizado, ¿sí? El que es sometido. Entonces, el patriarcado, y es acá donde nosotros tenemos que entender la lógica del patriarcado, que es la misma y tiene el mismo modelo de racionalidad que el colonialismo y que el capitalismo, ¿sí? Y que el especismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo es el objeto? ¿Sí? El objeto que aquí se va a abrir, ¿no? El objeto aquí que va a hablar Haraway es justamente un objeto agente, ¿sí? Ese objeto agente, ¿no? Es un objeto que ya no es tan pasivo, o sea, es un objeto que resiste. Entonces ya, y esto es lo que da apertura a salir del especismo, es que ya estos objetos, por ejemplo los animales, ya no son los objetos de la ciencia, objetivados, matematizados de la ciencia, sino que también son seres epistémicos, ¿sí? Porque también conocen a su mundo, ¿sí? Entonces, y con los que convivimos. Entonces, también el diálogo no se limita solo a otras comunidades de humanos, sino que hay un diálogo con la naturaleza. ¿Sí? Dialogar, una conexión con la naturaleza de otra forma, ¿sí? También solidaria, ¿sí? Es decir, que la solidaridad no se limita solo a otros grupos humanos, sino una solidaridad a otros mal llamados objetos. Entonces, ahí tenemos que incluir en esos diálogos no solamente a otros seres humanos, y también reconocer nuestra perspectiva parcial, también con respecto a los animales no humanos. ¿Sí? Porque parece que solamente los animales humanos tienen racionalidad. Bueno, también solamente conocen, no, también el animal no humano tiene un conocimiento de su entorno, una organización de su entorno según sus necesidades. Y hay una pregunta que se hace Canguilhem que a mí me parece muy impactante. Bueno, si es así, ¿por qué el ser humano cree que su saber, su conocimiento es superior al de los otros animales? ¿Sí? Al de los animales no humanos. ¿Sí? ¿Por qué creemos en esa superioridad? Entonces, bueno, todo eso es lo que abre al derecho de los animales, que, como dice Nussbaum, no se trata del derecho del voto del conejo, ¿sí? Sino se trata de reconocer que tienen una episteme que les es propia, un sistema, digamos, que les hace un sistema físico, biológico, un sistema nervioso que también sienten dolor, igual que nosotros,
¿sí? Entonces, todo eso es reconocer que también vienen a vivir una vida, ¿sí? Con el mismo derecho que nosotros, y nosotros hemos destruido su hábitat, hemos destruido de todas las formas posibles. Entonces también es reconocer, es abrir, ¿sí? Abrir para incluir, ¿sí? Pero no incluir para que se sumen a nuestra racionalidad, porque a veces se entiende mal incluir, ¿sí? Incluir es justamente decir, no, a ver, la inclusión es abrir que esta racionalidad llegue y se comporte como me comporto yo, ¿sí? Entonces los voy a educar, ¿sí? Los voy a civilizar, como decía el que de la carta, ¿no? Que era un valor humanitario. Bueno, hay que civilizarlos. Entonces, que vayan exactamente a homogeneizar. No, es abrir al otro en su otredad, ¿sí? Es reconocer al otro como otro y que en ese otro tiene voz, tiene una concepción, hay un conocimiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Bien, Sí, sí. perfecto. Muy bien. Entonces, Pasa que son muchas cosas. ¿cómo son muchas cosas? No. O sea, procesar todo eso en un momento es como muy impactante. Bueno, por eso vos tenés que leer, tenés un video por cada texto y yo lo que hago en las clases es ir relacionando los conceptos, ¿eh? Entonces, para que lo vamos procesando juntos y sí, hay un momento personal en donde lo tienen que procesar ustedes. Por ahí yo veo que hay algunos debates que se van dando en el... yo mucho no intervengo ahí para centrarme, porque si no los voy a terminar confundiendo todo. Para centrarme aquí, el tema que vi que estaba apareciendo en el debate, el tema del aborto, eso hay un punto, donde hay una unidad donde tocamos el tema del aborto, ahí lo vamos a tratar y ahí lo vamos a desarrollar. Ahora estamos con esto, ¿sí? Bien. Sí. Sí, ¿quién habla? Sí. Sí. La pregunta de la unidad es cuál es el sujeto de la psicología, ¿no? Sí. La pregunta sería cuál es el sujeto que conoce en la psicología. O sea, no el sujeto de análisis, digamos, sino el sujeto que analiza. El sujeto cognitivo, sí. Pero ahí mira tu pregunta, Marco. Si yo la respondo desde Kant, voy a decir que la psicología, ¿sí?, responde a una racionalidad, ¿sí?, como ya lo hemos visto, a esa racionalidad que si no es universal, pero por lo menos creemos que es la racionalidad correcta, la racionalidad de la ciencia. O sea, la psicología responde a la racionalidad de ese paradigma dominante, ¿sí o no? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. La racionalidad de la psicología, ¿sí?, ¿es una racionalidad que propone un sujeto abierto o no? Si yo distingo entre ese sujeto cognoscente y el sujeto paciente, ¿sí?, parece que estoy en esta lógica disyuntiva. Entonces, es que ustedes tengan herramientas aquí, yo no les voy a dar la respuesta, ¿sí?, porque esa respuesta la tienen que ir elaborando ustedes y no la van a elaborar de un día para el otro. Es una respuesta que ustedes van a ir elaborando a lo largo de toda su carrera y de su práctica profesional. O sea, es una respuesta que ustedes tienen que ir construyendo con las herramientas que yo espero que estas herramientas, darles a ustedes herramientas para que les vaya aportando a una posición crítica. Es lo que yo humildemente espero, ¿sí? Que puedan ir identificando estas lógicas de dominación, del colonialismo, del patriarcado, ¿sí?, que a veces son muy sutiles, ¿sí? Bueno, quería decir dos cositas del texto de Montarelli y pasar al texto de Alemann, y después Sofía va a trabajar el texto de ella en el práctico, ¿sí? Hoy el práctico lo da Sofía, que va a trabajar el texto de ella,
Y ahí lo va a trabajar. Van a estar en este mismo link, ¿sí? Entonces, Montarelli, ¿qué es lo que dice? Bueno, el 8M de 2017, que fue la huelga de las mujeres que se dio a nivel mundial, sucedió algo, ¿sí? Ahí podríamos poner esa fecha, que si bien no surge en esa fecha, sino que es resultado de todo un trabajo anterior, pero podríamos poner esa fecha como la emergencia de algo, ¿sí? Y empieza lo que podríamos llamar la marea feminista, ¿sí? Y esa marea feminista, una de las características para relacionarlo con lo que veníamos viendo, es que el feminismo no puede reducirse a uno, ¿sí? Tampoco podemos hablar de el feminismo, ¿sí? Porque eso sería violento. O sea que el sujeto feminista tampoco puede caer en los errores o en las lógicas de dominación, en el lugar del amo, de los sujetos trascendentales, del sujeto social, ¿sí? Que ya también analizó Haraway, ¿sí? Es el sujeto imprevisto, ¿sí? Ese sujeto imprevisto que surge ahí, ¿sí? Que no surge de la nada, porque ha habido antes diálogo, pero fundamentalmente lo que no puede hacer el feminismo, creo que eso es lo que apunta el texto, es caer en los mismos procesos, de las lógicas de dominación de los sujetos que hemos estado viendo, ¿sí? Y fundamentalmente no puede reducirse a uno, a una unidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede reducirse a unidad? Porque cuando se reduce a unidad, totaliza. Y cuando totaliza, se pone en el lugar del amo. Entonces va a decir quién es suficientemente feminista y quién no, para empezar a crear dicotomías. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que considerar que el feminismo parte de una especificidad? O sea, básicamente, no podemos hablar de la mujer, ¿sí? Esa es una idea que tenemos que ir eliminando, no es la mujer, porque eso, la mujer, exactamente, es un concepto abstracto, ¿sí? Y en esa abstracción va a ir eliminando, digamos, todas las especificidades, y cuando elimina las especificidades se vuelve violento, ¿sí? Se vuelve una abstracción violenta. Entonces, tiene que partir diciendo de que no hay algo así como la mujer, ¿sí? No puede ser neutro, ¿sí? No puede ser un lenguaje neutro. O sea, el feminismo no puede constituirse como un lenguaje neutro en el cual todo lo que planteen o hagan las especificidades se traduce ese lenguaje neutro, porque si no caemos en lo mismo, ¿sí? Entonces, el feminismo siempre está en contra de la opresión y lo que hace es visibilizar esas lógicas patriarcales, coloniales, capitalistas. Entonces, el feminismo no puede ser capitalista. ¿Por qué el feminismo no puede ser capitalista? ¿Por qué el feminismo tiene que ser anticapitalista? A ver, ¿qué les parece a ustedes, si han visto el texto? ¿Por qué es contradictorio? ¿Por qué es una contradicción ser feminista y ser capitalista? A ver, Marco. No, porque es esencial al funcionamiento del capitalismo la explotación de la mujer, digamos. Ajá. Pero no, además, no sé cómo decirlo. O sea, tengo en mi cabeza a Calibán y la bruja, por ejemplo. Y porque el capitalismo, profe, ejerce opresión y el feminismo lo que busca es romper toda opresión. perfecto. No solamente hacia las mujeres, sino hacia todo sujeto de derecho.
Exactamente. ¿Sí? Está bien lo que decía también Marcos, pero esto que les cuesta decir, practiquen escribirlo, porque después en el práctico no tienen mucho tiempo para elaborar, ¿sí? El capitalismo esclaviza. Colonializa. Colonializa es el término. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que el orden patriarcal está enlazado al orden capitalista y al orden colonialista. No son casi cosas diferentes. Cada uno produce un tipo de opresión, ¿sí? Cada uno produce un tipo de opresión, pero esas tres opresiones que produce el capitalismo, la que produce el colonialismo y la que produce el patriarcado, son tres órdenes opresores que se enlazan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, y el especismo, ¿sí? Cómo se enlazan esos órdenes opresores, ¿sí? Yo lo digo en algún video por ahí, pero a ver, si el logro del feminismo es que haya mujeres empresarias, y bueno, la verdad es que yo no sería feminista. ¿Sí? No es que yo esté en contra de que la mujer sea empresaria, me parece bárbaro, ni estoy, pero ahora, que la mujer forme, eso no puede ser el logro del feminismo. ¿Sí? Eso no es el feminismo. El feminismo justamente es el que desnuda, el que muestra que el orden que el capitalismo es un orden que genera opresiones. Y eso tiene que ver con la interseccionalidad, que es justamente no solamente tomar una condición, la de ser mujer, sino también la de ser mujer, con la de ser mujer pobre, ¿sí? Con la de ser, por ejemplo, el caso de Bell Hooks, con la de ser raza negra, ¿sí? Entonces, todos esos órdenes, ¿sí? Esas condiciones se van, digamos, relacionando, se van cruzando. Entonces ahí van apareciendo modos de opresión, ¿sí? Van apareciendo modos de opresión. Entonces, esos modos de opresión son justamente los que aparecen cuando nosotros empezamos a cruzar las opresiones que produce el capitalismo, o sea, las clases sociales, las opresiones que produce el colonialismo, ¿sí? Cuestiones de raza, las opresiones que produce el patriarcado, lo de ser mujer, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso. Y la otra cosa es el trabajo que solo se reconoce como trabajo, el trabajo productivo. Y el trabajo productivo es el que beneficia el capitalismo. Y el trabajo reproducido es el trabajo que que solo se reconoce el trabajo reproductivo, es el único que se reconoce solo si está en función del trabajo productivo. El trabajo reproductivo es el trabajo de hacer la alimentación, cuidar a los hijos, ¿sí? Todo ese trabajo es el trabajo reproductivo, ¿sí? Si el trabajo reproductivo sirve para que el hombre, digamos, se mantenga y pueda producir en su trabajo, entonces está bien. Si no, está mal. Había una revista, por ahí se publicó muchas veces en Facebook, bueno, yo no la bajé, si no se lo subiría, pero era una revista tipo Para Ti, de los años 50, 60, y decía más o menos una serie de reglas para ser una buena esposa. ¿Sí? Entonces esa buena esposa lo que tenía que hacer era que cuando el marido llegara a tener la comida lista, los hijos ya bañaditos, cambiaditos, alimentados, para que no lo molesten, no le haga preguntas a su marido, porque su marido tenía un día intenso, entonces, claro, no moleste, bueno. Entonces, ella tenía que estar impecable, con una sonrisa perfecta, linda, etcétera. Todo eso tenía que no parezca nada de su agotamiento, nada. Entonces, ahí teníamos una valoración del trabajo reproductivo en función del trabajo productivo. O sea,
porque lo que había que cuidar era el tipo, porque el tipo es el que produce, porque después el otro día tiene que ir a la fábrica y estar bien de ánimo si no tiene problemas en la casa. ¿Se entiende? Ahora, bueno, entonces lo que hay que empezar es a darle un valor al trabajo reproductivo fuera de esta lógica que solo valora el trabajo productivo. ¿Se entiende? Entonces, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y además de ser anticapitalista, de ser interseccional, o sea, reconocer estos enlaces entre el orden patriarcal, entre el orden del capitalismo y el orden del colonialismo, también Montarelli pone que tiene que ser queer. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos de mujer, no solamente considerar a la mujer definida biológicamente, ¿sí? Sino a abrir esa idea de mujer también a otro tipo de femineidades, ¿sí? Entonces poder incorporar también allí a las, claro, a las identidades femeninas, más allá a las trans y todo lo, digamos, lo que no sea biológicamente determinado como mujer, ¿sí? Entonces, ese es el feminismo que ella está hablando. Bueno, no me queda tiempo para hablar de Alemann, que le vamos a dedicar especialmente la clase que viene. Nos queda una clase más antes del práctico, o sea que allí vamos a trabajar Alemann. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo esta unidad 2? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno. Sí. Sí, profe. Practiquen mucho la escritura, ¿sí? Así ustedes ya tienen suelto eso y vayan relacionando, tomen, si no quieren hacer toda la guía, pero tomen algunas preguntas, ejerciten escribirlas, responderlas, ¿sí? Así ustedes, cuando tienen que escribir, no quedan con ese impacto de la hoja en blanco por donde comienzo, ¿no? ¿Alguna duda? Profe, yo le quería preguntar, perdón, compa, le quería preguntar cuál es el texto que se va a tratar en la tarde, que lo nombró. Es el texto de Sofía Figueroa. Bien, gracias. El texto de Bell Hooks lo tienen en el aula virtual. Eso me preguntan ahí del recuperatorio y el práctico, lo vamos a ver si hace falta o no en función cómo vaya saliendo, ¿sí? Así que a probar el práctico 2, ¿eh? Y ahí lo vamos a hacer por el aula virtual, ¿sí? Vamos a subirla dentro de un rato porque quiero ver cómo hacemos el enlace con la clase práctica, pero sí, hoy lo subimos. Bueno, profe, sí. Yo solo un comentario, pero a mí como que no es la palabra, me incomoda, me disuenan las grandes palabras, digamos. O sea, me parece que en esta unidad como que circulan esas grandes palabras, capitalismo, por ejemplo, machismo, especismo, incluso feminismo, que usted dijo que hay mucha diversidad en el feminismo mismo. No sé, me pregunto por el lugar de esas grandes palabras en la unidad, digamos, y si sirven, porque se me hace que esas grandes palabras convencen, movilizan, pero cuando hay que argumentar, desarticular, no sé, analizar, es como que, no sé si me estoy explicando bien. A ver, Marco, yo diría que las grandes palabras las pone el orden patriarcal, el orden capital y el orden colonial, ¿sí? Las grandes palabras no vienen del feminismo, porque el feminismo siempre busca deconstruir, ¿sí? Justamente lo que se busca es visibilizar lo que hay detrás de esas grandes palabras, ¿sí? Entonces, lo que sí hay lógicas, y hay lógicas de dominación. Después cuando analicemos el texto de Alemann, ahí vamos a detenernos un poquito más en esas lógicas, ¿sí? Y que hay, digamos,
estas interseccionalidades, para tomar el último texto, donde estos órdenes producen opresiones y esas opresiones se ven justamente entrelazadas, eso es lo que buscamos visibilizar. O sea, no me parece que reconocer esas lógicas de dominación sea utilizar grandes palabras. Las grandes palabras, en el sentido que vos lo estás planteando, lo utilizan justamente estos órdenes. ¿Sí? El patriarcado, cuando habla de la mujer, el hombre, ¿sí? El colonialismo, ¿no? Cuando dice civilización y barbarie. O sea, las grandes palabras. Buscate el discurso de Sarmiento cuando sube cuando asume ahí en el Senado y dice, bueno, me alegro de estar entre estos hombres de bien, ¿sí? Que acá no hay ningún indio roñoso, que no hay ningún gaucho, o sea, eso es, digamos, es Sarmiento el que usa las grandes palabras, no el feminismo, ¿entendés? Entonces, ahora, reconocer que hay lógicas de dominación y deconstruirla, eso no es grandes palabras, ¿se entiende? O sea, eso es justamente decir, el poder tiene una lógica y esas lógicas producen opresiones y esos órdenes producen estas opresiones que están entrelazadas. Los sistemas de opresión están entrelazados todos, ¿sí? No son separados. Por eso no hay que estudiarlos de modo separado, pero no son grandes palabras. ¿Sí? Otra cosa que veo es que cuando ustedes, cuando yo estoy dando la clase, se pierden en debates o en preguntas que a veces no tienen nada que ver con lo que estoy hablando. Tengan cuidado porque eso está bien, ustedes la clase se graba y ustedes la pueden volver a escuchar, pero traten de concentrarse en lo que estamos hablando para que ustedes puedan ver lo que ustedes allí cuestionan, lo que no entienden, etcétera. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. ¿Sí? Y no se pierdan por ahí. Los temas que ustedes han estado mencionando en el debate ya los vamos a tocar, no se adelante. ¿Sí? Bueno, los dejo, así que ya en 5 minutitos va a comenzar el práctico en este mismo link. ¿Sí? Bueno, chao. Gracias, profe. En un rato.